Un niño no sabía quién era Vicente Fernández y le habló sin miedo. Capítulo 1. El encuentro que cambió todo. La tarde caía sobre Guadalajara con ese calor seco característico de octubre, cuando el sol aún insiste en recordar que el verano no se ha ido del todo. En la plaza de los mariachis, el bullicio era el de siempre. Turistas tomando fotografías, vendedores ofreciendo sombreros charros y grupos de mariachis afinando sus instrumentos bajo la sombra de los laureles. El aroma a tequila y carne asada flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de las trompetas que ensayaban Cielito lindo una y otra vez. Vicente Fernández caminaba por ese lugar con una mezcla de nostalgia y orgullo. Vestía un traje de charro negro bordado en plata, botas de piel genuina y un sombrero que había sido testigo de miles de presentaciones. A sus 72 años, su figura seguía imponente, aunque sus pasos eran más pausados que antes. La gente lo reconocía de inmediato. Algunos se acercaban con timidez para pedirle una foto. Otros simplemente se quedaban mirándolo desde lejos, como si contemplaran un monumento viviente. Había regresado a Guadalajara para un homenaje en el Teatro Degollado, el mismo escenario donde décadas atrás había soñado con cantar cuando apenas era un muchacho que vendía leche en las mañanas y cantaba en las esquinas por las tardes. Ese día, después de la conferencia de prensa, había decidido caminar solo por la plaza, rechazando educadamente la escolta de seguridad. Necesitaba respirar el aire de su tierra, sentir el piso que pisó cuando no era nadie. Fue entonces cuando lo vio. Un niño de unos 8 años, con el cabello revuelto y una camiseta de los Chivas de Guadalajara, manchada de tierra, se acercó corriendo hacia él. No venía con un teléfono en la mano, ni acompañado de padres ansiosos por una fotografía. Venía solo, con esa valentía inocente que solo tienen los niños que aún no conocen el miedo al rechazo. «Oiga, señor», dijo el niño deteniéndose frente a Vicente con las manos en las caderas. «¿Usted es alguien importante?» Vicente se quedó paralizado. Por un momento no supo qué responder. Estaba acostumbrado a los gritos de «Chente», a las lágrimas de admiración, a las manos extendidas que querían tocarlo como si fuera un santo. Pero esa pregunta directa, sin filtros, sin reverencia, lo desarmó por completo. «¿Por qué lo preguntas, chamaco?», respondió Vicente, agachándose ligeramente para quedar a la altura del niño. «Pues porque toda esa gente lo está siguiendo», señaló el niño hacia un grupo de personas que efectivamente se había formado a unos metros de distancia, observando la escena con curiosidad. «Y mi abuela dice que solo siguen así a la gente importante o a los que venden dulces muy buenos». Vicente soltó una carcajada genuina, de esas que nacen desde el estómago y hacen brillar los ojos. Hacía mucho tiempo que no reía así, con tanta libertad. El niño lo miraba esperando una respuesta, sin intimidarse por la risa, ni por el traje elegante, ni por nada. «¿Y tú no sabes quién soy?», preguntó Vicente más por curiosidad que por ego. «No», respondió el niño con total honestidad. «Debería saberlo. Vicente Fernández, el hombre que había llenado el Madison Square Garden, que había grabado más de 50 álbumes, que había ganado 3 premios Grammy y 9 Grammy latinos, que había actuado en decenas de películas y que era considerado el máximo exponente de la música ranchera en el mundo entero, se encontró ante un niño que no tenía idea de quién era, y en lugar de sentirse ofendido, sintió algo extraño, una profunda liberación. «Siéntate conmigo, chamaco», dijo Vicente señalando una banca cercana bajo un árbol. «Te voy a contar una historia». El niño dudó por un segundo, mirando hacia donde jugaban otros chicos con una pelota improvisada. «¿Es una historia larga?», preguntó con la impaciencia característica de su edad. «Depende de cuánto quieras escuchar», respondió Vicente con una sonrisa. «Está bien», aceptó el niño, sentándose junto a él. «Pero si me aburro, me voy a jugar fútbol». Vicente rió nuevamente. Ese niño le recordaba a sí mismo a esa edad,
directo, sin miedo, con esa autenticidad que la vida adulta suele arrebatar. ¿Sabes?, comenzó Vicente, mirando hacia la plaza como si pudiera ver a través del tiempo. Hace muchos años yo era como tú, un chamaco que no conocía a nadie importante, que jugaba en estas mismas calles, que soñaba con cosas grandes, pero no sabía si algún día las lograría. ¿Y qué soñaba?, preguntó el niño, ahora genuinamente interesado. Soñaba con cantar, respondió Vicente, con que la gente escuchara mi voz y sintiera algo, con que mi madre estuviera orgullosa de mí, con que mi familia no pasara hambre nunca más. El niño lo miró con curiosidad, tratando de imaginar a ese señor elegante pasando hambre. ¿Y lo logró?, preguntó. Vicente asintió lentamente, sintiendo el peso de todas las décadas sobre sus hombros. Sí, chamaco, lo logré, pero no fue fácil. Y a veces me pregunto si valió la pena todo lo que tuve que sacrificar. En ese momento, uno de los guardias de seguridad se acercó discretamente. Don Vicente, el evento comienza en 1 hora. Deberíamos ir preparándonos. Vicente levantó la mano, indicándole que esperara. Dame unos minutos más, dijo sin quitar la vista del niño. ¿Entonces usted es famoso?, preguntó el niño, empezando a atar cabos. Algunas personas dicen que sí, respondió Vicente. Pero ¿sabes qué es lo curioso, chamaco? Que después de tantos años, de tantas canciones, de tanta gente gritando mi nombre, tú eres el primero en mucho tiempo que me pregunta quién soy sin saber la respuesta de antemano. ¿Y eso es malo?, preguntó el niño, preocupado de haber cometido algún error. No, al contrario. Vicente puso su mano sobre el hombro del niño. Es lo mejor que me ha pasado en años, porque me recuerda de dónde vengo. Me recuerda quién era antes de ser Vicente Fernández. El niño frunció el ceño, confundido. ¿Y quién era usted antes de ser usted? Vicente se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la profundidad accidental de esa pregunta infantil. ¿Quién había sido antes de convertirse en el ícono, en la leyenda, en el rey? Había sido Vicente, simplemente Vicente, el hijo de un ranchero y una ama de casa, el niño que ordeñaba vacas antes del amanecer, el adolescente que cantaba en camiones urbanos por unas monedas, el joven rechazado una y otra vez por disqueras que no veían nada especial en su voz. Era un niño como tú, respondió finalmente, con sueños más grandes que sus bolsillos y con mucho, mucho miedo de no ser suficiente. ¿Usted tenía miedo?, preguntó el niño incrédulo. Pero si es tan grande. Vicente sonrió con melancolía. El tamaño del cuerpo no tiene nada que ver con el tamaño del miedo, chamaco. Cuando yo tenía tu edad, vivíamos en un rancho pequeño llamado Huentitán el Alto. Mis padres trabajaban la tierra de sol a sol, y aún así apenas teníamos para comer. Yo veía a mi mamá, doña Paula, partir las tortillas en pedazos para que alcanzaran para todos. Veía a mi papá, don Ramón, regresar del campo con las manos agrietadas y la espalda encorvada. El niño escuchaba atento, olvidándose por completo del partido de fútbol que sus amigos jugaban a lo lejos. Una vez, continuó Vicente, con la voz cargada de emoción, cuando tenía 8 años, exactamente tu edad, mi madre enfermó. No teníamos dinero para el doctor. Yo salí a la calle con una guitarra prestada que apenas sabía tocar y me puse a cantar en la esquina. Canté Guadalajara una y otra vez, con la voz temblorosa y las lágrimas en los ojos. La gente pasaba y algunos me daban unas monedas. Al final del día había juntado lo suficiente para comprar las medicinas. ¿Y su mamá se curó?, preguntó el niño, con los ojos brillantes. Sí, se curó, respondió Vicente. Y ese día entendí algo, que mi voz podía ayudar a mi familia, que el canto no era solo un sueño tonto, sino una herramienta de supervivencia. Por eso se hizo cantante, concluyó el niño. Por eso nunca dejé de intentarlo, corrigió Vicente. Porque ser cantante no fue inmediato, chamaco. Fue un camino largo, lleno de puertas cerradas y humillaciones. El guardia de seguridad volvió a acercarse, esta vez con más urgencia.
Don Vicente, realmente tenemos que irnos. El teatro está lleno y la gente está esperando. Vicente asintió, pero antes de levantarse, miró al niño a los ojos. ¿Quieres saber quién soy realmente?, preguntó. El niño asintió con entusiasmo. Entonces ven conmigo al teatro esta noche. Le diré a mi gente que te den un lugar. Y ahí, cuando me veas cantar, entenderás no quién soy, sino qué hice con el niño que fui. Los ojos del niño se iluminaron. ¿En serio? ¿Puedo ir? Si tus padres te dan permiso, respondió Vicente poniéndose de pie con esfuerzo. ¿Cómo te llamas, chamaco? Miguel, respondió el niño. Miguel Ángel Ramírez. Pues encantado de conocerte, Miguel Ángel. Yo soy Vicente Fernández Gómez. Y gracias a ti, hoy recordé algo que había olvidado, que antes de ser famoso, antes de ser leyenda, antes de ser todo lo que la gente dice que soy, fui un niño con miedo que decidió cantar de todos modos. Vicente le dio una palmada afectuosa en el hombro y comenzó a caminar hacia la camioneta que lo esperaba. A mitad del camino se detuvo y volteó una última vez. ¡Miguel!, gritó. «¿Sí, señor?», respondió el niño. «Nunca dejes de preguntar. Nunca dejes de ser valiente para acercarte a quien sea y decir lo que piensas. Eso es lo que hace a un hombre de verdad. No la fama, no el dinero, la valentía de ser auténtico». El niño asintió solemnemente, sin entender completamente la profundidad de esas palabras, pero sintiendo que eran importantes. Mientras la camioneta se alejaba, Vicente Fernández miraba por la ventana trasera, observando cómo Miguel corría de regreso con sus amigos para contarles del encuentro. Y en ese instante, el cantante más grande de México sintió algo que no había sentido en décadas: la emoción pura de ser descubierto por primera vez, de tener que demostrar quién era, no con su nombre, sino con su esencia. Esa noche, el Teatro Degollado estaría lleno de admiradores que conocían cada una de sus canciones. Pero solo habría una persona en el público para quien Vicente Fernández seguía siendo un misterio por descubrir. Y esa persona, paradójicamente, era la más importante de todas. Porque Miguel Ángel Ramírez le había devuelto algo invaluable: la oportunidad de volver a ganarse el respeto, no como leyenda, sino como hombre. Capítulo 2. Las voces del pasado. El Teatro Degollado brillaba bajo las luces de la noche tapatía como una joya arquitectónica del siglo XIX. Sus columnas neoclásicas se alzaban majestuosas en el centro histórico de Guadalajara, y esa noche cada uno de sus 1500 asientos estaba ocupado. Afuera, decenas de personas sin boleto se agolpaban esperando escuchar, aunque fuera un fragmento de la voz de Vicente Fernández que se filtrara por las puertas. Miguel Ángel Ramírez llegó de la mano de su abuela, una mujer menuda de 70 años llamada Esperanza, que casi se desmaya cuando su nieto le contó que un señor elegante lo había invitado al concierto. Cuando preguntó quién era ese señor, y Miguel respondió inocentemente: «No sé», dijo que se llamaba Vicente, doña Esperanza tuvo que sentarse en una silla de la cocina para procesar la información. «¿Vicente? ¿Vicente Fernández te invitó personalmente?», había preguntado con la voz temblorosa. «Sí, abuela. ¿Lo conoce?». Doña Esperanza había comenzado a llorar. Lloró porque ese hombre había sido la banda sonora de su vida. Había bailado Volver, Volver en su boda. Había consolado su corazón roto con El Rey cuando enviudó. Había cantado Estos celos mientras lavaba ropa y criaba sola a sus hijos. Para ella, Vicente Fernández no era solo un cantante, era un pedazo de su alma mexicana. Ahora estaban ahí, en el vestíbulo del teatro, cuando un hombre de traje se acercó a ellos. «¿Miguel Ángel Ramírez?», preguntó amablemente. «Sí, señor», respondió el niño. «Don Vicente me pidió que los llevara a sus lugares. Son asientos especiales, en la tercera fila. Vengan conmigo, por favor». Doña Esperanza apretó la mano de su nieto tan fuerte que casi le cortó la circulación.
Mientras caminaban por el pasillo central, ella no podía dejar de mirar el escenario, decorado con elementos tradicionales mexicanos, zarapes de colores, sombreros charros, fotografías gigantes de Vicente en diferentes etapas de su carrera. Detrás del escenario, en un camerino privado, Vicente Fernández se miraba al espejo. No era vanidad, era ritual. Cada vez antes de subir al escenario, se observaba detenidamente, como reconociéndose a sí mismo, recordándose quién era y de dónde venía. Sus manos, grandes y curtidas, temblaban ligeramente. No era nerviosismo por cantar frente a miles de personas. Eso lo había hecho incontables veces. Era algo diferente, algo que la conversación con Miguel había despertado en su interior. «¿Estás bien, papá?», preguntó Vicente Jr., entrando al camerino. Su hijo mayor, de 48 años, también cantante, conocía cada gesto de su padre. «Estoy bien, mijo», respondió Vicente, ajustándose el moño del traje de charro. «Solo estoy pensando». «¿En qué?». Vicente se quedó en silencio por un momento, observando su reflejo. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de risas y llanto. Las canas en sus sienes hablaban de décadas de trabajo incansable. Las manos, esas manos que habían ordeñado vacas y empuñado guitarras, temblaban con la sabiduría de los años. «En cuando tenía 20 años», respondió finalmente, «y vine a este mismo teatro a pedir una audición. ¿Te conté alguna vez esa historia?». Vicente Jr. negó con la cabeza, sentándose en un sofá del camerino. «Era 1960», comenzó Vicente, con la voz cargada de nostalgia. «Yo llevaba 2 años cantando en camiones urbanos, en cantinas baratas, en cualquier lugar que me permitiera sostener un micrófono. Ganaba apenas para ayudar a mi familia, pero tenía un sueño que me quemaba por dentro: grabar un disco». Se sirvió un vaso de agua y continuó. «Un día me enteré de que habría audiciones aquí, en el Degollado, para un programa de radio importante. Me puse mi único traje, el que había sido de mi papá y que me quedaba grande, y vine. Había una fila de cientos de personas. Cantantes de toda Jalisco querían su oportunidad». «¿Y qué pasó?», preguntó Vicente Jr., aunque intuía que la historia no tendría un final feliz inmediato. «Esperé 6 horas bajo el sol», continuó su padre. «Cuando finalmente llegó mi turno, subí al escenario con las piernas temblando. Había 3 jueces sentados en la platea. Les dije que iba a cantar Yo también tuve 20 años, de Pedro Infante. Uno de ellos, un tipo gordo con bigote, me interrumpió antes de que pudiera empezar. Vicente hizo una pausa, el dolor de ese recuerdo todavía fresco después de más de 50 años. Me dijo: «Mejor ahórrate el esfuerzo, muchacho. Tu voz es demasiado nasal, no tienes presencia escénica y, francamente, ya tenemos suficientes imitadores de Pedro Infante. Siguiente». «¿Qué hiciste?», preguntó su hijo, sintiendo la humillación de su padre como propia. «Me quedé ahí parado como idiota», respondió Vicente con una risa amarga. «No podía moverme, había puesto toda mi esperanza en ese momento, y entonces el tipo gritó otra vez: «¡Que sigas, muchacho! ¡Estás estorbando!». Vicente se pasó la mano por el rostro, como queriendo borrar el recuerdo. Salí del teatro llorando. Me senté en esos mismos escalones de afuera, donde hoy la gente se toma fotos, y lloré como no había llorado desde niño, no de tristeza, sino de rabia. Rabia porque ese hombre había intentado robarme mi sueño con unas pocas palabras crueles. «Pero no lo logró», dijo Vicente Jr. «No, no lo logró», confirmó su padre, «porque esa noche, caminando de regreso a casa, tomé una decisión. Decidí que nunca más le daría a nadie el poder de definir quién era yo, que si el mundo no estaba listo para escuchar mi voz, entonces yo la gritaría más fuerte hasta que no tuvieran más remedio que oírme». Hubo un golpe en la puerta. Era el asistente de producción. «Don Vicente, 5 minutos para salir». «Ahí voy», respondió poniéndose de pie y ajustándose el sombrero una última vez. «¿Sabes por qué te cuento esto hoy, mijo?».
Vicente Jr. negó con la cabeza, porque hoy un niño me preguntó quién era yo sin saber quién soy, y me di cuenta de que llevo décadas respondiendo esa pregunta para todo el mundo, menos para mí mismo. Esta noche no voy a cantar como Vicente Fernández la leyenda. Voy a cantar como Vicente, el chamaco que fue rechazado y humillado, pero que nunca dejó de creer. Padre e hijo se abrazaron. Era un abrazo que contenía todo lo no dicho, todas las veces que la fama había robado momentos de intimidad, todas las ausencias necesarias pero dolorosas. En el teatro, las luces comenzaron a atenuarse. El murmullo del público se transformó en un silencio expectante. Miguel, sentado junto a su abuela, miraba a su alrededor con asombro. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Doña Esperanza tenía las manos entrelazadas en su regazo, rezando en silencio. Los mariachis entraron primero al escenario. 12 músicos impecablemente vestidos con trajes de charro, portando guitarrones, violines, trompetas y guitarras. Tomaron sus posiciones y el director levantó la mano. El primer acorde de El Rey retumbó en el teatro con una potencia que hizo vibrar los asientos. Y entonces, bajo un foco de luz dorada, apareció Vicente Fernández. La ovación fue ensordecedora. 1500 personas se pusieron de pie al mismo tiempo, gritando su nombre, aplaudiendo con una fuerza que parecía hacer temblar las paredes centenarias del teatro. Flores volaron hacia el escenario, mujeres lloraban abiertamente, hombres rudos se limpiaban los ojos disimuladamente. Miguel miró a su abuela y se asustó al verla llorar. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó preocupado. «Sí, mijito», respondió ella secándose las lágrimas. Es solo que nunca pensé que vería a este hombre en vivo. Es como ver a un pedazo de mi propia historia parado ahí». Vicente esperó pacientemente a que el aplauso cesara. Su mirada recorrió el teatro hasta encontrar a Miguel en la tercera fila. Sus ojos se encontraron por un segundo, y Vicente asintió ligeramente, como un saludo secreto entre cómplices. «Buenas noches, Guadalajara», dijo con esa voz inconfundible, profunda y cálida. «Buenas noches, mi tierra querida. Hoy vengo a cantar no solo con la garganta, sino con el alma, porque un niño me recordó esta tarde algo que había olvidado, que cada vez que subo a un escenario no lo hago para demostrar quién soy, sino para agradecer que me dieron la oportunidad de llegar aquí». Otra ovación interrumpió sus palabras. «Esta canción», continuó, «la escribí en un momento muy oscuro de mi vida, cuando pensé que todo estaba perdido, cuando el mundo me había dado la espalda. Pero aprendí que el verdadero rey no es el que tiene corona, sino el que tiene la dignidad de levantarse cada vez que cae». Los mariachis comenzaron a tocar, y Vicente cerró los ojos. Cuando abrió la boca, su voz llenó cada rincón del teatro. «Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar». Miguel no entendía todas las palabras, pero sentía algo extraño en el pecho. Era como si la voz de ese hombre atravesara no solo sus oídos, sino algo más profundo. Su abuela, a su lado, cantaba con los ojos cerrados, cada palabra grabada en su memoria. Cuando la canción terminó, Vicente no esperó el aplauso. Inmediatamente, con un gesto a los mariachis, comenzó «Volver, volver», y luego «Por tu maldito amor», y luego «La ley del monte». Canción tras canción, sin descanso, como si estuviera corriendo una carrera contra el tiempo, contra el olvido, contra la mortalidad. Durante estos celos, se detuvo a mitad de la canción. Los mariachis siguieron tocando suavemente mientras él hablaba. «¿Saben cuándo escribí esta canción?», preguntó al público. «Fue en 1978, en un hotel de Monterrey. Acababa de llamar a mi esposa, Cuquita, y no contestó el teléfono. Me dio un ataque de celos ridículo, de esos que solo el amor verdadero puede provocar. Me senté con una libreta y escribí esta letra en 20 minutos. Cuando llegué a casa resulta que Cuquita estaba en el mercado comprando verduras.
Me sentí como un tonto. El público rió. Pero eso es el amor, ¿verdad? Continuó Vicente. No es perfecto, no es lógico, es humano. Y lo más humano que tenemos los mexicanos es nuestra capacidad de sentir con todo el cuerpo, con toda el alma. Retomó la canción con una intensidad renovada. Miguel observaba fascinado cómo ese hombre que horas antes conversaba con él en una banca se transformaba en el escenario. No era actuación, era revelación. Era como si Vicente dejara de ser una persona para convertirse en un canal a través del cual fluía todo el dolor, toda la alegría, toda la pasión de un pueblo entero. Durante el intermedio, doña Esperanza se inclinó hacia su nieto. ¿Entiendes ahora quién es ese señor?, le preguntó. Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que es alguien que canta lo que la gente siente pero no sabe decir. Doña Esperanza abrazó a su nieto con fuerza, sorprendida por la sabiduría de esas palabras. Cuando Vicente regresó para la segunda parte del concierto, su energía había cambiado. Ya no era el profesional pulido. Ahora era algo más vulnerable, más honesto. «Quiero contarles algo que nunca he dicho en público», anunció, y el teatro quedó en un silencio absoluto. En 1998, mi hijo Vicente fue secuestrado. Se escucharon jadeos entre el público. Vicente Jr., y observando desde el lateral del escenario, sintió que su corazón se detenía. Su padre nunca hablaba públicamente de eso. «Fueron 4 meses de infierno», continuó Vicente con la voz quebrándose. 4 meses sin saber si mi hijo estaba vivo o muerto. 4 meses en los que subía a los escenarios a cantar canciones de amor mientras mi corazón estaba destrozado. La gente me aplaudía, me pedía autógrafos, me decía que era su ídolo. Y yo sonreía, porque un padre hace lo que sea para proteger a sus hijos, incluso fingir que todo está bien cuando tu mundo se está derrumbando. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. El teatro permanecía en silencio, testigo de una confesión que nadie esperaba. Cuando finalmente lo liberamos, cuando volví a abrazar a mi hijo, me di cuenta de algo. Toda la fama del mundo, todos los discos de oro, todos los estadios llenos, no valen nada si no puedes proteger a los que amas. Y sin embargo, seguí cantando. ¿Saben por qué? Nadie respondió. Todos esperaban su respuesta. Porque el canto fue lo único que me mantuvo cuerdo. Porque cuando agarraba el micrófono, podía transformar mi dolor en algo hermoso. Podía convertir mi miedo en fuerza. Y aprendí que eso es lo que hacemos los artistas. No escondemos nuestras heridas, las convertimos en canciones para que otros no se sientan solos en su dolor. La siguiente canción fue Acá entre nos, y la cantó con una intensidad que hizo llorar a la mitad del teatro. Miguel, sin entender completamente el contexto, sintió algo húmedo en sus mejillas, y se dio cuenta de que también estaba llorando. El concierto continuó por 2 horas más. Vicente cantó 32 canciones sin mostrar signos de cansancio. Era como si cada nota le devolviera años de vida, como si el escenario fuera una fuente de juventud eterna. Para el final, cuando parecía que ya había dado todo, se acercó al micrófono una última vez. Esta última canción es para alguien especial que está aquí esta noche, dijo, mirando directamente a Miguel. Para un niño valiente que me recordó por qué empecé todo esto. Para alguien que me hizo las preguntas que todos deberíamos hacernos. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Vale la pena? Los mariachis comenzaron a tocar Hermoso Cariño, una de las canciones menos conocidas pero más personales de Vicente. Mientras cantaba, no quitaba los ojos de Miguel como si le estuviera transmitiendo un mensaje secreto a través de las letras. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Vicente se quitó el sombrero y se inclinó profundamente. El teatro estalló en una ovación que duró más de 10 minutos. Flores, sombreros, pañuelos volaron hacia el escenario. La gente gritaba, «¡Otra! ¡Otra!», hasta quedar ronca. Pero Vicente solo sonrió.
saludó una última vez con la mano y salió del escenario. Miguel se volteó hacia su abuela. «Abuela, ¿puedo ir a despedirme de él?» Doña Esperanza, con los ojos hinchados de tanto llorar, asintió. «Ve, mijito, pero apúrate antes de que se vaya». Miguel corrió hacia el lateral del escenario, donde un guardia de seguridad inicialmente intentó detenerlo. Pero Vicente Jr., que había observado toda la noche, intervino. «Déjalo pasar. Mi padre está esperándolo». Capítulo 3. El legado de un rey. Vicente Fernández estaba sentado en un sofá de su camerino, con el traje de charro aún puesto, pero con el moño desatado, y el sombrero sobre una mesa cercana. Tenía una toalla sobre los hombros y sostenía un vaso de agua con miel, su remedio tradicional para cuidar la garganta después de cada presentación. Cuando escuchó el golpe tímido en la puerta, supo exactamente quién era. «Pásale, chamaco», dijo con voz cansada pero cálida. Miguel entró despacio, intimidado por primera vez desde que había conocido a ese hombre. Ver a Vicente en el escenario, comandando la atención de miles de personas, había cambiado algo en su percepción. Ya no era solo el señor elegante de la plaza. Ahora era algo más grande, algo que el niño no terminaba de comprender, pero que sentía en el pecho. «¿Ya entendiste quién soy?», preguntó Vicente con una sonrisa cansada, haciendo un gesto para que el niño se sentara junto a él. Miguel asintió lentamente, sentándose en el borde del sofá. «Es el cantante más famoso del mundo», respondió con la certeza absoluta de quien acaba de descubrir una verdad universal. Vicente rió suavemente, negando con la cabeza. «No, chamaco, eso es lo que la gente ve, pero no es quien soy». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Entonces quién es?». Vicente dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Sus ojos, cansados pero brillantes, se fijaron en los del niño con una intensidad que era a la vez gentil y profunda. «Soy un hombre que tuvo miedo», comenzó. «Mucho miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de defraudar a mi familia, miedo de que mi voz no le importara a nadie. Pero aprendí algo que quiero que tú entiendas desde ahora, Miguel, para que no tengas que esperar 70 años como yo». «¿Qué aprendió?», preguntó el niño completamente absorto. «Que el miedo nunca se va», respondió Vicente. «No importa cuántos discos vendas, cuántos premios ganes, cuánta gente grite tu nombre. El miedo siempre está ahí, esperando en las sombras. Pero la diferencia entre los que logran sus sueños y los que no, es que los primeros cantan de todos modos, actúan de todos modos, viven de todos modos». Miguel procesaba cada palabra con la seriedad de quien sabe que está recibiendo algo importante, aunque no entienda completamente su significado. «Cuando tenía tu edad», continuó Vicente, «mi papá me llevó a los campos de cultivo donde trabajaba. Era verano y el sol quemaba como infierno. Me puso una azada en las manos y me dijo: «Mijo, esta es tu herencia, esta tierra, este trabajo. Si quieres comer tendrás que sudar». Vicente hizo una pausa, recordando ese momento con una claridad cristalina. «Trabajé todo el día bajo ese sol. Las manos me sangraban, la espalda me dolía, tenía tanta sed que pensé que me iba a desmayar. Al final del día, mi papá me dio una palmada en el hombro y me dijo que estaba orgulloso de mí. Pero esa noche, acostado en mi petate, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre». «¿Qué decidió?», preguntó Miguel, inclinándose hacia adelante. «Decidí que yo no quería esa vida», respondió Vicente con total honestidad. «No porque el trabajo del campo fuera malo o deshonroso, sino porque yo sentía que había nacido para otra cosa. Sentía que mi voz tenía un propósito, que había algo dentro de mí que necesitaba salir o me iba a ahogar». Se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana del camerino que daba al callejón trasero del teatro. Afuera, todavía había personas esperando, con la esperanza de ver salir a su ídolo. «¿Ves a toda esa gente ahí afuera?», preguntó, señalando hacia la ventana. Miguel se acercó y miró.
Había al menos 50 personas, algunas con carteles, otras simplemente esperando pacientemente. Ellos no están esperando a Vicente Fernández, dijo con voz suave. Están esperando a la versión de sí mismos que quieren ser. Cuando me escuchan cantar sobre el amor perdido, recuerdan a la persona que dejaron ir. Cuando canto sobre la dignidad y el orgullo, recuerdan que son fuertes aunque la vida los haya golpeado. Yo no les doy música, chamaco. Les doy un espejo donde pueden ver lo mejor de sí mismos. Regresó al sofá y tomó su sombrero, acariciando el ala con reverencia. Este sombrero, dijo, lo usé en mi primera presentación en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Era 1976. Yo tenía 36 años y había pasado casi 20 cantando sin reconocimiento real. Ese día, cuando salí al escenario y vi ese teatro lleno, con todas esas caras mirándome con expectación, sentí que finalmente había llegado a donde pertenecía. ¿Y fue feliz ese día?, preguntó Miguel. Vicente se quedó pensativo un momento antes de responder. Fue el día más aterrador de mi vida, admitió, porque me di cuenta de que había conseguido lo que quería y ahora tenía que estar a la altura de las expectativas. Ya no podía ser solo Vicente, el cantante de cantinas. Tenía que ser Vicente Fernández, el representante de la música mexicana ante el mundo. Hubo un golpe en la puerta. Era Vicente Jr. con una niña pequeña de unos 5 años de la mano, una de las nietas de Vicente. «Papá, Camila quiere darte las buenas noches antes de que nos vayamos», dijo su hijo. La niña corrió hacia su abuelo, quien la levantó con un gruñido juguetón de esfuerzo y la sentó en su regazo. «¿Cómo cantó tu abuelo hoy, princesa?», le preguntó besándole la frente. «Muy bonito», respondió la niña con entusiasmo. «Pero, abuelito, ¿por qué llorabas cuando cantabas?». Vicente miró a su nieta con ternura infinita. Luego dirigió la mirada a Miguel, quien observaba la escena con curiosidad. «¿Sabes qué, mi amor?», respondió Vicente a su nieta. «A veces lloramos no porque estemos tristes, sino porque sentimos demasiado. Y cuando sientes mucho, mucho amor por algo, ese amor tiene que salir de alguna forma. En mi caso, sale a través de las canciones». La niña pareció satisfecha con la respuesta, abrazó a su abuelo y salió corriendo de la mano de su padre, no sin antes saludar tímidamente a Miguel con la mano. Cuando se quedaron solos nuevamente, Vicente suspiró profundamente. «¿Ves eso, chamaco?», dijo. «Esa niña es mi verdadero legado. No los discos, no los premios, no los estadios llenos. Mi legado son las personas que amo y que me aman de vuelta, sin importar si puedo cantar o no». Se puso de pie con esfuerzo, sintiendo el peso de la edad y de las 2 horas intensas en el escenario. «¿Sabes qué es lo más difícil de ser famoso?», preguntó, comenzando a quitarse el traje de charro con la ayuda de su asistente personal que acababa de entrar discretamente. Miguel negó con la cabeza. «Que nunca puedes fallar», respondió Vicente. «La gente común puede tener un mal día, puede equivocarse, puede decir algo de lo que se arrepienta, pero cuando eres una figura pública, cada error es amplificado, cada palabra es analizada, cada momento de debilidad se convierte en un escándalo». Se puso una camisa cómoda y unos pantalones de mezclilla, transformándose ante los ojos de Miguel de leyenda a hombre común. «En 1998, continuó, su voz adquiriendo un tono más grave, cuando mi hijo fue secuestrado, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Los secuestradores exigían que no hablara con la policía, que no hiciera ningún anuncio público, que siguiera con mi vida como si nada pasara. Y eso hice». Se sentó nuevamente, esta vez con los hombros encorvados, como si el recuerdo lo hiciera físicamente más pequeño. «Durante 4 meses, subí a escenarios en toda la República Mexicana. Canté en bodas, en festivales, en eventos privados. Sonreí para las fotos, firmé autógrafos, abracé a los fans. Y cada noche, cuando regresaba a mi habitación de hotel, lloraba hasta quedarme dormido, preguntándome si volvería a ver a mi hijo con vida.
Miguel sintió un nudo en la garganta. Aunque no entendía completamente lo que era el secuestro, podía sentir el dolor en la voz de Vicente. Una noche, continuó el cantante, tenía una presentación en Monterrey. Justo antes de salir al escenario, recibí una llamada. Era la voz de mi hijo, rogándome que pagara el rescate, diciendo que tenía miedo. Colgué el teléfono, me miré al espejo, me sequé las lágrimas y salí a cantar Acá entre nos, con una sonrisa en el rostro. Hizo una pausa mirando sus manos. Esa noche entendí que ser artista no es solo tener talento, dijo. Es tener la fortaleza de transformar tu peor pesadilla en belleza, para que otros no se sientan solos en su dolor. Es ser vulnerable públicamente mientras te desmorona privadamente. ¿Y encontró a su hijo?, preguntó Miguel con voz pequeña. Sí, lo encontramos, respondió Vicente, y por primera vez en esa conversación, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Después de 4 meses de negociaciones, de noches sin dormir, de rezar a todos los santos, mi Vicente regresó a casa. Y ese día, cuando lo abracé, cuando sentí su cuerpo vivo entre mis brazos, entendí algo fundamental, que el éxito, la fama, el reconocimiento, todo eso es hermoso, pero nada se compara con tener a los tuyos sanos y salvos. Se inclinó hacia adelante, mirando a Miguel directamente a los ojos. Por eso, cuando tú te acercaste a mí esta tarde y me preguntaste quién eras sin saber mi nombre, sin conocer mis canciones, sin importarte mi fama, me diste el regalo más grande que alguien me ha dado en años. Me viste como persona, no como leyenda. Miguel sintió que su pecho se inflaba con algo parecido al orgullo. ¿Y qué es mejor?, preguntó el niño. ¿Ser persona o ser leyenda? Vicente rió con ganas. Una risa profunda que llenó el camerino. Esa, chamaco, es la pregunta que me he hecho toda mi vida, respondió. Y la verdad es que no sé si hay una respuesta correcta, porque ser leyenda me permitió dar trabajo a cientos de músicos, me permitió llevar alegría a millones de personas, me permitió poner a México en el mapa cultural del mundo, pero ser persona me permitió amar, sufrir, aprender, crecer. Me permitió ser papá, ser abuelo, ser esposo. Se puso de pie y caminó hacia una pared donde colgaban fotografías enmarcadas. Eran imágenes de diferentes momentos de su carrera. En el Madison Square Garden, recibiendo un Grammy, cantando para presidentes, abrazando a sus hijos. Mira estas fotos, dijo señalándolas. En cada una de ellas soy Vicente Fernández, el cantante. Pero ¿sabes cuál es mi foto favorita? Miguel se acercó, observando todas las imágenes con fascinación. Vicente señaló una pequeña fotografía en la esquina inferior, casi escondida entre las demás. Era una imagen en blanco y negro de un niño descalzo, con ropa rasgada, sosteniendo una guitarra casi tan grande como él, sonriendo a la cámara con una mezcla de timidez y determinación. «Esa soy yo a los 9 años», dijo Vicente con voz suave. «Acababa de conseguir mi primera guitarra, prestada por un vecino. No sabía tocarla, pero la cargaba a todos lados como si fuera un tesoro. En esa foto, todavía era solo Vicente, el niño pobre de Huentitán. No tenía nada excepto un sueño». Puso su mano sobre el hombro de Miguel. «Y ese niño, chamaco, es más valiente que el hombre que ves hoy, porque ese niño no tenía garantías, no tenía seguridad, no sabía si algún día su sueño se haría realidad, pero cantó de todos modos. Y eso es lo que quiero que tú entiendas. No esperes a ser famoso para empezar a vivir tu sueño. No esperes a que alguien te dé permiso para ser quien quieres ser. Empieza ahora, con lo que tienes. ¿Dónde estás?» Hubo un momento de silencio en el que solo se escuchaba el ruido distante de la gente afuera del teatro. «¿Puedo preguntarle algo más?», dijo Miguel tímidamente. «Lo que quieras, chamaco». «¿Se arrepiente de algo?». Vicente se quedó inmóvil. Era una pregunta que nunca le habían hecho en una entrevista, que sus hijos nunca se habían atrevido a plantear.
que él mismo había evitado hacerse durante décadas. Sí, respondió finalmente con una honestidad brutal. Me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mis hijos cuando eran pequeños. Me arrepiento de haber elegido el escenario sobre la mesa familiar más veces de las que debería. Me arrepiento de no haber abrazado más a mi padre antes de que muriera, de no haberle dicho lo suficiente a mi madre cuánto la amaba. Se sentó nuevamente, ahora con una vulnerabilidad que lo hacía parecer más humano que nunca. Me arrepiento de haber creído durante muchos años que el éxito se medía en números, discos vendidos, conciertos realizados, premios ganados, continuó, cuando la verdad es que el éxito se mide en momentos, en las risas compartidas, en las lágrimas enjugadas, en las manos sostenidas en los momentos difíciles. Se quitó uno de sus anillos, una pieza sencilla de plata con sus iniciales grabadas, y lo colocó en la mano de Miguel. «Guarda esto», dijo, «y cada vez que lo veas, recuerda que un viejo cantante te dijo que la vida es demasiado corta para desperdiciarla tratando de ser lo que otros esperan de ti. Sé tú mismo, con todos tus defectos, con todos tus miedos, porque al final eso es lo único auténtico que tenemos». Miguel cerró su mano alrededor del anillo, sintiendo el peso del metal y del momento. «Pero usted es muy importante», dijo el niño. «La gente lo ama. La gente ama lo que represento», corrigió Vicente. «Aman la idea de un hombre que nunca se rinde, que canta con el alma, que representa lo mejor de México. Y está bien, me honra ser eso para ellos, pero tú, chamaco, tú me viste como un hombre común en una plaza, y al hacerlo me recordaste que detrás de toda leyenda hay una persona que duda, que tiene miedo, que busca sentido en su vida». Se puso de pie lentamente, señalando hacia la puerta. «Es hora de que regreses con tu abuela», dijo. «Debe estar preocupada». Miguel asintió, pero antes de irse corrió y abrazó a Vicente con todas sus fuerzas. El cantante, sorprendido al principio, correspondió al abrazo, sintiendo cómo algo se rompía dentro de su pecho. Era un abrazo sin pretensiones, sin buscar nada a cambio, sin saber quién era o qué había logrado. Era el abrazo de un niño a un hombre, y eso lo hacía infinitamente más valioso que cualquier premio o reconocimiento. «Gracias, señor Vicente», dijo Miguel, separándose. «No, chamaco», respondió Vicente con lágrimas en los ojos. «Gracias a ti, por recordarme quién soy». Miguel salió del camerino y Vicente se quedó solo, mirando la puerta cerrada. Por primera vez en décadas se sintió completamente en paz consigo mismo. No como la leyenda, no como el rey de la música ranchera, sino como Vicente, simplemente Vicente. Afuera, en el vestíbulo del teatro, doña Esperanza abrazó a su nieto cuando lo vio aparecer. «¿Y qué te dijo?», preguntó ansiosa. «Me dijo que no tenga miedo de ser yo mismo», respondió Miguel mostrándole el anillo. Doña Esperanza observó la joya con reverencia, tocándola con la punta de los dedos como si fuera una reliquia sagrada. «Ese hombre», dijo con voz temblorosa, «acaba de darte algo más valioso que cualquier tesoro, mijito. Te dio su verdad». Mientras caminaban hacia la salida del teatro, Miguel volteó una última vez hacia atrás. A través de una ventana del segundo piso podía ver la silueta de Vicente Fernández, de pie, mirando hacia la ciudad que lo vio nacer y crecer. En ese momento, el niño entendió algo que no podría expresar con palabras hasta muchos años después. Que las leyendas no nacen, se construyen con cada decisión, con cada sacrificio, con cada momento de valentía cuando sería más fácil rendirse. Y que detrás de cada leyenda siempre hay una persona que tuvo miedo, pero cantó de todos modos. Epílogo: 20 años después, Miguel Ángel Ramírez se convertiría en maestro de música en una escuela primaria de Guadalajara.
El anillo de Vicente Fernández lo guardaría en una pequeña caja sobre su escritorio, y cada vez que un alumno le preguntara por qué eligió esa profesión, contaría la historia del día que conoció a un hombre que le enseñó que la verdadera grandeza no está en la fama, sino en la autenticidad. Vicente Fernández falleció en 2021, a los 81 años, dejando un legado que trasciende la música. Sus canciones siguen sonando en bodas y cantinas, en momentos de alegría y en instantes de tristeza, porque capturó algo esencial del alma mexicana: el orgullo de ser quien eres, sin disculpas, sin vergüenza. Pero para Miguel, el verdadero legado de Vicente no fueron sus canciones ni sus premios. Fue ese momento en un camerino cuando una leyenda se despojó de su armadura y mostró al niño asustado que siempre llevó dentro. El mismo niño que decidió cantar a pesar del miedo y cambió la historia de la música latina para siempre. Porque al final todos somos como ese niño descalzo sosteniendo una guitarra demasiado grande, soñando con algo más grande que nosotros mismos, esperando que nuestra voz importe, buscando el valor para ser auténticos en un mundo que constantemente nos pide ser otra cosa. Y cuando encontramos ese valor, cuando decidimos cantar con nuestra propia voz, sin importar quién nos escuche o si alguien nos aplaude, en ese momento nos convertimos en leyenda de nuestra propia vida. Esa fue la lección que Vicente Fernández le dio a un niño que no sabía quién era. Y fue la lección que ese niño llevó consigo el resto de su vida. Fin.